Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que ahora estamos estudiando, el título de este trimestre es Educando la Última Generación. Muy bien. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando este título que se llama El Fundamento de la Verdadera Educación. Y para ello me gustaría que usted en su hogar pueda tomar su Biblia para recordar nuestro texto de memoria que está en el libro de Proverbios. Si usted va conmigo al libro de Proverbios, y allí vamos a leer el capítulo 9, Proverbios capítulo 9, el verso 10. Muy bien, mire cómo dice allí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Muy bien, con este texto me gustaría que tuviésemos una oración. Así que acompáñeme a orar, si le es posible, ponerse de rodillas en su hogar, si no, ore conmigo en su corazón. Vamos a tener la oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos tener estudio de escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos dé su buen espíritu para entender todas las cosas, nos pueda bendecir y también pueda bendecir a todas las personas que nos escuchan. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, así como vamos viendo con este texto de la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Así que hoy vamos a ver esta lección que es muy importante, pero antes de eso también me gustaría ver qué es lo que tenemos como resumen de la lección, y el texto que tenemos ahora es el que se encuentra en la Review and Herald el 25 de septiembre de 1883, que nos dice lo siguiente: la palabra de Dios presenta los medios más eficaces de educación, así como la fuente más valiosa de conocimiento, al alcance del hombre. Muy bien, así que los medios en los cuales nosotros podemos obtener la educación se encuentran en la palabra de Dios, y todas estas cosas podemos nosotros aprenderlos a través de la palabra de Dios. Con esto en nuestra mente vamos nosotros a entrar a nuestras preguntas. La primera pregunta, en el primer apartado, se titula La palabra de Dios para ti, y la pregunta nos dice: ¿cómo se comunica Dios con la humanidad? Es muy interesante saber cómo Dios hace para comunicarse con la humanidad. Hoy día vivimos en una era digital donde las comunicaciones son pues muy constantes y también son muy rápidas. Sin embargo, la gente se comunica mucho menos que antes. ¿Se da cuenta? Así que Dios, ¿cómo le hace para comunicarse? ¿Será que tiene un teléfono celular o vía satélite? O de otra manera? Vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a nuestras Biblias. Vamos a leer allí el verso de Amós capítulo 3, en nuestras Biblias, Amós capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Y allí nos dice de la siguiente forma, mire cómo dice allí: nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que la Biblia nos dice que Dios revela el secreto o lo que Él va a hacer en el futuro a través de sus siervos los profetas. No hay una cosa que Dios vaya a hacer que Él no lo revele de esta manera. Muy bien, pero vamos aún más allá. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro en nuestras Biblias, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Acompáñenme allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Y la palabra de Dios nos dice así: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice y nos muestra que Dios habla a través de los profetas, y nos habla que la profecía que ha venido a nosotros a través del tiempo, no vino por voluntad del ser humano. No es porque se le ocurrió o porque quería hablarlo, sino que los santos hombres de Dios, según la Biblia, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que Dios se comunica con los hombres a través de los profetas. ¿No es una cosa interesante? Pero quiero que me acompañe a leer en la pluma inspirada lo que la palabra de Dios nos dice también. Acompáñame a leer. En el libro Patriarcas y Profetas, páginas 647 y página 648, nos dice así: como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios
la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Así que tenemos que la palabra de Dios, que fue hablada a través de los profetas, contiene un sinfín de conocimientos que nosotros podemos adquirir. Y esos conocimientos usted y yo los podemos tener. Pero recordando siempre que en la palabra de Dios se encuentra una fuente inagotable de conocimientos que podemos estar adquiriendo constantemente. Y así es como Dios se comunica con usted y se comunica conmigo. ¿Cómo le parece esto? Quiero que vayamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son algunos de los atributos de las Escrituras? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Vamos a tratar de analizar esto. ¿Qué atributos se les da a las Escrituras? Pues acompáñenme una vez más en la palabra de Dios. Vamos a leer allá en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice allí. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. La palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, primera cosa. Segunda cosa, es útil. ¿Para qué? Nos sirve para varias cosas. Si nosotros leemos allí, nos dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. Así que estos son algunos de los atributos que la palabra de Dios tiene y nosotros haríamos bien en leerla, pues puede cambiar nuestras vidas, puede instruir nuestras vidas, puede reprender nuestras vidas también y puede guiarnos por el camino correcto. ¿Se da cuenta? Estos son algunos de los atributos de la palabra de Dios. Pero no es apenas allí. Vamos al libro de Salmos. En nuestras Biblias, acompáñenme allá, Salmos capítulo 12. Y mire cómo dice allí, Salmos capítulo 12, versos 6 y versos 7. La palabra de Dios nos dice así: las palabras de Dios son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Eterno, nos guardarás y nos guardarás para siempre de esta generación perversa. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice y nos hace hincapié en que las palabras de Dios son palabras ¿qué? Pues limpias. Y estas palabras limpias nos van a guardar de esta generación perversa. Así que si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar algo muy importante, que la palabra de Dios le puede guardar en esta generación que se está pervirtiendo cada día. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar una guía por la cual usted va a poder caminar y de esta manera va a poder cambiar su vida. ¿No le parece que esto sería muy bueno para cada persona? Si cada persona leyera la palabra de Dios, sería guardada de hacer cosas que no debe, pues la palabra de Dios es útil para cambiar también nuestras vidas. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a la pluma inspirada. Acompáñeme a leer lo que está escrito en este material que se titula Alza tus ojos, página 50. Mire cómo dice: Dios no dejó su palabra librada a la memoria de los hombres para que éstos la comunicaran de generación a generación mediante la transmisión oral y el desarrollo de la tradición. Si lo hubiera hecho así, gradualmente la palabra hubiera tenido añadiduras humanas. Agradezcamos a Dios por su palabra escrita. Imaginemos que de repente usted tiene un mensaje que dar y usted le da este mensaje y por un cierto tiempo usted lo está dando. Después usted deja de dar ese mensaje. Usted se lo transmitió a algunas personas. Esas personas jamás lo escribieron. Ahora imagine que a esas personas se les olvidó exactamente lo que usted dijo. Y si usted lo dijo, tendría que ser muy importante. Si usted dejara esto a su memoria, imaginemos qué pasaría. Dentro de poco, unas 2, 3 generaciones más adelante, la gente olvidaría el mensaje que usted dio. Pero la palabra de Dios no fue dejada así. Fue la palabra escrita. De tal forma que las personas no pierdan la memoria y después olviden lo que Dios quería decirles. Aún así, aunque tenemos la palabra escrita, muchas personas pierden de vista lo que Dios quiere. Muchas personas, aunque tienen la palabra de Dios, no la leen. Como consecuencia, se olvidan de lo que Dios les quiere hablar. Pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mire cómo dice. En el libro Patriarcas y Profetas, página 647, nos habla de la siguiente forma. La Biblia es la historia más instructiva que poseen los hombres. Proviene directamente de la fuente de verdad eterna
y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. ¿No es una cosa interesante? Dios es el autor de la Biblia. ¿Se da cuenta? Hay muchos escritores. Durante todo el tiempo que se escribió la Biblia, muchas personas escribieron la Biblia, pero Dios es el autor y Dios ha preservado esa palabra de Dios para que nos llegue a nosotros. Pero la ha preservado de tal manera que nosotros podemos leerla y tener la confianza de que esta palabra de Dios es la que nosotros necesitamos. Y Dios la ha preservado para que usted tenga la instrucción que necesita. Muy bien, así que yo espero que usted ahora vaya a leer la palabra de Dios en su hogar y que usted vaya a ver qué es lo que Dios quiere decirle a usted. Muy bien, me da gusto que esté con nosotros y no se olvide, antes de concluir me gustaría concluir con una oración, así que donde quiera que esté acompáñeme a orar. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra y porque usted la ha dejado para cada uno. Queremos agradecer también porque la ha dejado escrita y en ella podemos encontrar la instrucción que necesitamos para nuestras vidas. Ayúdenos cada día, bendiga a cada uno que nos escuche y permite que al leerlas podamos nosotros ser transformados. Guárdenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide entonces que mientras nosotros vamos a continuar con nuestra lección, usted no se olvide de continuar con nosotros. Que Dios le pueda bendecir y le pueda